nuestro primer invitado. Se trata de Luis Otero. Él es integrante de AFUTU, que es la Asociación de Funcionarios de la Universidad Técnica del Uruguay. ¿Cómo estás, Luis? Muy Bienvenido. bien, muchas gracias por recibirnos. Un gusto que nos acompañes otra vez. Bueno, varios temas para hablar. Recién, por ejemplo, y enrabado con lo que yo comentaba de qué pasó con los resultados del INED, que no hay datos de las escuelas técnicas y que se dice con el crecimiento que han tenido las escuelas técnicas en la última década, es increíble que estos datos no se tomen en cuenta. Y justamente Luis me estaba comentando el crecimiento desde el año 2007, la última década podríamos decir. El departamento de Maldonado pasó de 4 a 13 escuelas técnicas. Exactamente, sí. Hasta el año 2007 teníamos 4 escuelas técnicas que eran las viejas escuelas técnicas tradicionales, incluso alguna como Pan de Azúcar, que todavía la ciudad y los pobladores le siguen llamando la vieja escuela industrial. Teníamos Pan de Azúcar, técnica Pan de Azúcar, técnica Maldonado, técnica San Carlos y agraria San Carlos. Eso era la oferta que había en educación técnica. Esa era la oferta que había en educación técnica en el departamento, una escuela agraria, 3 escuelas politécnicas, obviamente con todas las carreras politécnicas que se desarrollan ahí, desde los oficios hasta capacitaciones, hasta ya se empezaban a introducir los primeros bachilleratos tecnológicos que datan del año 2004, y bueno, allí empezaba el andar. Empezó a surgir el crecimiento importante de la educación técnica, no solo a nivel de Uruguay, sino a nivel mundial, porque se considera que si no educamos para el trabajo, también tampoco estamos educando para todo. O sea, entonces empezaron a incrementarse las inscripciones, empezó UTU también a abrir y a diversificar la cantidad de cursos que teníamos, solo aquellos cursos de carpintería, peluquería, mecánica, se empezaron a abrir orientaciones hasta el día de hoy que tenemos bachilleratos de montones de cosas, de educación media tecnológica y obviamente de educación terciaria que no estaba en esa época. Hoy tenemos bachilleratos, por ejemplo, mismo en nuestro departamento, los bachilleratos de educación de deporte y recreación, que permiten el ingreso no solo al ISEF, sino permiten el ingreso a la Facultad de Medicina también. Tenemos un bachillerato que se está dando por primera vez este año en el departamento de Maldonado y es uno de los 2 lugares que se da en el país, que es el bachillerato de diseño, la educación media tecnológica de diseño, que apunta a toda la parte de diseño, en lo que es el diseño gráfico, lo que es el diseño industrial. Es un bachillerato nuevo que está comenzando, que este año fue el primer año que se dictó, con muy buen éxito, con muy buena retención de chiquilines, con un proyecto muy importante de formación del pensamiento crítico de los chiquilines. En algunos el bachillerato de aeronáutica que tenemos en algunos departamentos como Durazno, los nuevos bachilleratos de química, el bachillerato de electrónica y robótica que también se creó, que es una de las posibilidades que no sé si este año se va a poder dictar en Maldonado porque requiere mucho equipamiento y hay que preparar los laboratorios, y faltan capacitaciones docentes también todavía para eso, pero se están creando. Y bueno, y después los cursos técnicos terciarios, que ha sido un perfil que UTU antes lo tenía con los ingenieros electrónicos o con la parte de ingeniería mecánica, y hoy en día tenemos cursos en el departamento de rematador y operador inmobiliario, de deportes y tecnicaturas de deporte y recreación, tecnicaturas de visuales en Arrayanes, tecnicaturas de deportes náuticos, también en Arrayanes, tecnicaturas de turismo, tecnicaturas de conservación de recursos naturales, tenemos tecnicaturas de administración, tenemos en el Instituto Técnico de la Construcción las 2 tecnicaturas de construcción con su base y después sus orientaciones en infografía o en construcción. O sea, obviamente el curso técnico terciario de gastronomía, que es una de las vedettes que tiene la Escuela de Alta Gastronomía. Es un curso que tiene muy poquitos años, que antes se daba binacional en Rivera y se empezó a dar a nivel nacional en la Escuela de Alta Gastronomía. La oferta ha cambiado, o sea, la UTU hoy, aquello que decía la maestra, me dijo, si usted no puede ser el liceo, vaya para la UTU, ya no es más eso, Marcelo, ya es algo que, o sea, el crecimiento y el desarrollo que ha tenido la UTU hace que incluso algunos de esos bachilleratos tecnológicos sean hasta más difíciles que hacer un bachillerato de secundaria.
Entonces, y la diferencia es muy grande en bachilleratos específicos. Bueno, ni hablar deporte y recreación, un alumno que entra al ISEF con una ventaja muy importante con respecto a los alumnos que vienen del bachillerato secundario o el bachillerato de administración, el bachillerato para el alumno que entra a ciencias económicas. Es un alumno que entra con 3 años de administración. Entonces, es importante y dejamos de ser en muchas cosas el hermano pobre de la educación, en la parte de programas, en la parte de currícula. Seguimos siendo en la parte de presupuesto el hermano pobre de la educación, porque esa es una de los grandes debes que tiene el Estado con la UTU, ¿no? Sin embargo, vos me contabas que esta ampliación de oferta que ha habido en el departamento de Maldonado con estas nuevas escuelas técnicas que se han instaurado territorialmente en todo el departamento, vinieron acompañadas de presupuesto propio, de dinero y de recursos humanos. Las escuelas nuevas que se instalaron, lo que es Arrayanes, Capuera, Aznares, Cerro Pelado, ANEP dispone de un presupuesto propio, o sea, no saca funcionarios de un lado para cubrir el otro. O sea, cuando viene una escuela nueva, normalmente viene con presupuesto ANEP, que se le llama, no sale del presupuesto UTU, y ese presupuesto ANEP implica que, bueno, que allí viene el cargo de director y subdirector en caso que sea necesario, o el cargo de director si solamente es una escuela chica, los cargos de adscriptos, los cargos de administrativos, los cargos de auxiliar de servicio, que son lo que nosotros llamamos los cargos básicos de una escuela para el funcionamiento y la gestión del centro escolar. ¿Y los docentes? Los docentes, normalmente los docentes se eligen por los escalafones o por los registros, y hay docentes en listas y se van haciendo llamados cuando hay áreas que son deficitarias. Obviamente, por ejemplo, en mi área matemática pasamos de ser 15 docentes en los años 2003, 2004, 90 y pico, a ser hoy 60, 70, 100 docentes, los cuales todos tomamos horas o tomamos un promedio de 20, 25, 30 horas en bachillerato o en ciclo básico. Eso ha incrementado la cantidad de trabajadores y de docentes que hay en la institución. ¿Por qué los datos de los resultados de las escuelas tecnológicas, de los bachilleratos tecnológicos, no están incluidos en el informe del INED? Dicen que porque no le brindan ustedes o no le brindan las escuelas técnicas los datos al instituto. No corresponde que los datos los brinden las escuelas técnicas. Es un tema de las autoridades. Las autoridades de UTU, el Consejo de UTU, no sé las razones, habrá considerado que no tenía que brindar los datos al INED. Eso es un tema de política de gestión de la institución, que es a ellos que lamentablemente hay que hacerles esa pregunta. ¿Pero qué opinión hay desde el gremio? ¿Deben tener posición tomada? No, nosotros no tenemos posición tomada del tema INED porque consideramos que INED algunas cosas está haciendo, o sea, algún tipo de trabajos o algún tipo de trabajos puntuales, como una encuesta que hizo ahora de salud laboral o salud ocupacional, ha ido por un carril en el cual podemos compartir, no todo, pero compartir cosas. El INED ha tenido muchos volantazos, como quien dice. Han pasado 4 directores en los últimos años, o sea que, y cada uno con su impronta personal y con su manera de trabajar. No sé en qué momento se le plantearon la solicitud de datos a la UTU y en qué momento la UTU se negó a dar esos datos. Hay datos que en realidad ninguno de los desconcentrados, y acá también no solo pasa por un tema de las autoridades del Consejo de UTU, sino pasa también por el tema de las autoridades del Consejo Directivo Central, o sea, de ANEP, ¿sí? Que es quien... Pero fue el propio Neto el que cuestionó de que, presidente del CODICEN, de que en este informe no estaban los datos de la UTU con el crecimiento que había tenido en la última década, y desde el INED, Pablo Cayota, que es uno de los directores, dijo, bueno, lo que pasa es que los datos no los dieron, por eso no están ni la UTU ni los liceos privados. Claro. Hay datos que es obligatoriamente darlos por la ley de educación. No sé cómo fueron el tema, pero sí, obviamente, dentro de un estudio o de un análisis de la educación uruguaya, no existe que no estemos analizando el crecimiento de la matrícula de UTU y lo que hoy los alumnos y los padres optan porque los chicos concurran a la UTU. O sea, eso rompe los ojos. Sin duda. Como rompe los ojos que no es lo mismo
el presupuesto que tiene un alumno de UTU con el presupuesto que tiene un alumno de secundaria. O sea, estamos hablando que un ciclo básico tecnológico ya tiene talleres optativos curriculares, como carpintería, como gastronomía, como ciencias o como administración, que los costos son totalmente diferentes, porque los insumos son totalmente distintos. Entonces, y obviamente hoy la UTU estamos hablando de que tenemos un entorno de los 105.000 alumnos en todo el país. Entonces, como yo te decía hoy, dejamos es una de fuerza ser estudiantil muy importante. muy importante y se le ha dado, y hoy en día la UTU está no solo apuntalando a los alumnos que salen de primaria con 12 años en sus ciclo básicos o en sus cursos de formación profesional básica, sino también está dando respuesta a trabajadores que han tenido que dejar de estudiar, que todavía seguimos con herencias de la crisis del 2002, gente que tuvo que dejar de estudiar, que hoy tienen, por ejemplo, un programa Rumbo, que se ha dado en nuestro departamento, en el Instituto de la Construcción, en Aznares, en Cabuera, en Pan de Azúcar, este año también en el Balneario de Buenos Aires, que es una modalidad de culminación de ciclo básico en un año, o en 2 años, depende si tiene talleres o no tiene talleres. Entonces, esa modalidad le permite a gente, a trabajadores que realmente en ese momento por necesidades de las circunstancias del país no pudieron o tuvieron que abandonar el liceo, que hoy andan rondando los 40 y pico de años, que puedan terminar y poder lograr ascensos o poder lograr acceder a puestos laborales de categoría superior, porque los traban. Por ejemplo, nosotros desde AFUTU hemos trabajado con compañeros en todo el país, con compañeros de sindicatos como el sindicato de ocio, como el sindicato de la salud, en el cual había compañeras auxiliares de servicio que tenían los cursos de enfermería hechos y no podían ejercer porque no tenían el ciclo básico terminado. Entonces, bueno, esto ha sido también es una respuesta que UTU le da a la población en general. No solo se ocupa de los chicos que están. Bueno, y ni hablar del convenio con INEFOP para los trabajadores, que hoy hasta nos desarrollará hasta con las empresas como UPM, como fue Botnia en su momento, Montes del Plata, en la cual también UTU capacitó a muchos trabajadores. En cuanto a la situación edilicia de los locales de las escuelas técnicas, veíamos allí algunas imágenes, algunas fotos de locales en refacción, de obras que se estaban haciendo, y también preocupaba mucho el tema de la situación de la UTU de San Carlos, que inclusive, bueno, si bien fue por una jornada o media jornada que debieron suspender las clases, pero había problemas de riesgos importantes con tema de electricidad, tema de agua, humedad, que las paredes estaban electrificadas. Nos decía Laura Fernández, recién nos hacía acuerdo de que el 30 de junio, el día de la elección interna, había un circuito designado para la UTU San Carlos y debió ser trasladado por cuestiones de seguridad. En ese aspecto, ¿cómo está Maldonado, Luis? Y en ese aspecto tenemos de todo. Tenemos escuelas nuevas, que no tienen problema ninguno, escuelas nuevas que se han hecho, escuelas nuevas con problemas. Como ¿Vicios de construcción? Sí, vicios de construcción, como el Polo Tecnológico Arrayanes. Pero hay garantías de que las las garantías desaparecen, como desaparecieron las garantías de en la Escuela Técnica de Maldonado, un ciclo básico hecho en la época de los 90, en los cuales hasta el día de hoy seguimos padeciendo errores constructivos, las empresas desaparecen, y bueno, y eso es el mismo reflejo de lo que pasó con la Escuela Técnica San Carlos, una escuela muy vieja, que hay partes que prácticamente no se puede accionar por la antigüedad que tiene, o sea, que eso habría que... Porque es peligroso. Claro, porque no hay forma, o porque es tan caro el costo que es más barato hacer una escuela nueva. Entonces, no nos olvidemos que esa escuela o ese edificio de la Escuela Técnica de San Carlos es un edificio de principio de siglo que estaba destinado a ser un hospital, claro, que no es la estructura para hacer esa escuela. Se hizo una reforma grande en el año 2007 con una licitación que venía del año 2003-2004, o sea, ahí hubo un desfasaje importante por un tema de números, o sea que no estaba, se hizo una reforma con una licitación de 5 años anteriores hasta a la reforma. Y además la empresa nunca terminó esa reforma. La empresa contratada
Nunca terminó esa reforma, nunca entregó, digamos, la reforma como correspondía, y bueno, y la prueba está, en lugar de poner las chapas que había que poner o de hacer, poner los tirantes que había que poner, aparte hay hasta cuentos y anécdotas de compañeros de esa época que de la empresa, por ejemplo, sacaba tirantes de pinotea para sustituirlos por tirantes de pino Se económico. llevaban el TEA. Claro, entonces, digo, si hablamos de eso, entonces a partir de allí, obviamente el tiempo empieza a jugar su deterioro cuando esas reformas no se hacen como tienen que ser. Nuestro departamento ha estado afectado por determinados eventos climatológicos muy complejos, como la turbonada que hubo en San Carlos, como un montón de cosas que, bueno, que han llevado a que el deterioro de esas instalaciones haya sido grande. Sí, la escuela estuvo, a raíz de eso, había una filtración de los techos, que el agua corría por las paredes. Esa filtración hacía que en una de esas paredes había instalado un tablero eléctrico, obviamente hacía que se lloviese ese tablero eléctrico. No había riesgo eléctrico, y esto sí lo digo incluso como prevencionista, no había riesgo eléctrico porque las llaves disyuntoras saltaban y no había riesgo eléctrico, pero sí se corría el riesgo de la electrocución hasta por inducción en las paredes. Claro. Ese riesgo, inmediatamente que fue detectado, esos salones se clausuraron, incluso una visita al Ministerio de Trabajo que determinó que en determinadas zonas no se podía dar clase mientras no se hiciesen las reparaciones. Hay que reconocer el trabajo de los compañeros de arquitectura de UTU de Montevideo, que se pusieron la reforma al hombro y en cuestión de un mes y pico, bueno, se hicieron las reparaciones, se cambiaron los canalones que había que cambiar. Es una reparación que no es definitiva, es una reparación provisoria. Tenemos que entender también que en estos momentos estamos prácticamente al borde del presupuesto porque es año electoral, o sea que pero no se puede incrementar gastos, incluso claro, para el año que viene tampoco van a tener plata. Exacto, entonces había que hacer una reparación que por lo menos durase un tiempo, y ahí la postura de los compañeros desde el núcleo de base y de los compañeros de la comunidad es que San Carlos necesita una escuela nueva. Y bueno, y en eso se está trabajando. Obviamente no va a ser para este año ni para el 2020, pero con las miras de que en el 2021... El presupuesto que se vote en la próxima administración. En el nuevo presupuesto esté incluida una escuela nueva o una reforma de esa escuela. También los compañeros, lo que es la Escuela Agraria San Carlos, es una escuela que también tiene problemas edilicios, son las escuelas más viejas del departamento, las que menos se le ha hecho, las que menos se ha reparado, o sea, las que más quedaron para atrás. La Escuela Técnica San Carlos pasa lo mismo, la Agraria San Carlos pasa lo mismo. Ahí ya está planificado un edificio por PPP para comenzarlo en el 2021, 2022, igual que en Asnares, también está planificada la obra. Asnares en este momento está funcionando en un comodato con el municipio de Asnares, en donde era el viejo cine de Asnares, lo que era el MEC, donde fue ese almacén de ramos generales que era allí. Bueno, pero ya Asnares, por su crecimiento, requiere una edificación acorde para los estudiantes, y bueno, por ahí es que estamos se está en eso. San Carlos en este momento está sin problemas, o sea, sin problemas que sean, que no se pueda dar clase. Las clases que se perdieron, los compañeros recuperaron pedagógicamente sus tiempos, se asumió ese compromiso por parte de los trabajadores. Incluso había un compromiso que en caso de que no se pudiese dar clase o que hubiese, mientras estuviese la obra, que había salones que no se podían trabajar, se rotaron clases de forma que no perdiesen los chiquilines clase, y bueno, y se pudiesen hacer las recuperaciones en tiempo y forma para no estar parados. O sea que también es reconocer que que un núcleo base apunta a, si bien hace sus reclamos enfáticamente, fuertemente, pero también toma su compromiso desde el punto de vista educativo para no dejar a los chiquilines sin clase, y que ese es el principal objetivo que todos tenemos los que estamos en la educación. Digo, a veces nos dicen, los compañeros dicen, debemos de ser los dirigentes sindicales de educación, debemos de ser con los que menos privilegios tenemos, porque aparte de tener un montón de horas de clase, tenemos que dedicarnos a nuestra actividad sindical. En mi caso, yo tengo 9 horas de clase liberadas para hacer actividad sindical, o sea que es imposible. ¿En el mes?
por semana, Por ¿no? semana. O sea, Pero además 9 horas de clase que no son 9 horas son reloj. 9 horas 45, de 45 Claro. minutos. O sea, eso es lo que yo tengo liberado para dedicarme a la actividad en el departamento o a nivel nacional, ¿no? Entonces es complicado. Muchas veces le sacamos tiempo a la familia, le sacamos tiempo a otras cosas, porque yo hoy de mañana, alcanza. 7:30, estaba dando clase. Entonces, digo... Así que ahora acá estás quemando una de esas 9 horas que tenés en la semana. Exactamente. Pero creo que fue muy útil, Sí, Luis, sí, siempre cómo no. recibirte y bueno, y escuchar cuál es la realidad desde el punto de vista de la Asociación de Funcionarios de estas escuelas técnicas que están teniendo un empuje impresionante, que ha, como ya lo dijo Luis, ampliado la oferta, ha diversificado la matriz educativa en cuanto a las carreras que ofrecen, no solamente en cantidad, sino en calidad, elevando la vara y poniendo a los estudiantes frente a un desafío de decir, bueno, hacer una carrera técnica es realmente un desafío importante y además con una muy buena posibilidad de inserción laboral, que eso es Sí, sin muy duda. importante señalarlo. Por ejemplo, la Escuela Superior de Alta Gastronomía no da abasto con los estudiantes que egresan de Tiene los mayor bachilleratos demanda tecnológicos, que mayor oferta demanda que oferta de lo que tenemos. O sea, y Qué bueno a nivel general, porque General también se nos pasa eso, piden sí. los alumnos de deporte y recreación, los alumnos de las tecnicaturas, el convenio que hay con la Intendencia de Maldonado y de Rocha, que tampoco dio abasto, y de La Valleja, para proveer de guardaparques, egresados del bachillerato de guardaparques, a las intendencias para atender los espacios de guardaparques. No me quería ir sin mencionarte Sí. una sola cosa, Sí. y es una solidaridad muy importante con nuestros compañeros y hermanos de clase de la planta de Conaprole San Carlos, que están pasando por un momento crítico, y bueno, nuestra solidaridad desde AFUTU, desde todo el sindicato, desde el secretario ejecutivo de nuestro sindicato, hacia los compañeros de Conaprole que están pasando por un momento de incertidumbre laboral y de posible cierre de esa planta. Luis, muchísimas gracias por muchas gracias a acompañarnos. ustedes por invitarnos siempre, estamos a las órdenes. Será hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Señoras y señores, pausa en la mañana del 11, ya volvemos.